Hablamos del Carancho. Matan a un colectivero a meses de jubilarse. ¿Cómo no indignarse? Esto sucede cuando, en vez de luchar de frente contra el crimen, se participa de un gobierno que avala la delincuencia. La alimentación es principalmente carroña. La exgobernadora bonaerense, devenida en orgullosamente porteña, dice: mi solidaridad con los millones de bonaerenses que salen cada mañana a trabajar con miedo y con la familia de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado en La Matanza. La política se convirtió en un circo dramático y sin espectadores. Es el hartazgo, el cinismo y el relato sin respuestas. El Carancho habita en zonas abiertas, en la llanura pampeana, valles, pastizales e inclusive en zona urbana se lo puede ver. Todos bajo una pintada de Todos con Cristina casi lo linchan los mismos que lo votaron. A él, ministro de Seguridad de la provincia. A Aníbal, ministro de Seguridad de la Nación. 3. Lo rescataron el SAME y la policía de la ciudad. 4. Viva Perón. El Carancho es una de las aves de contextura robusta, tiene un cuerpo grueso. Sí, años justificando robos y homicidios, años destruyendo trabajos y oportunidades. Estas son las consecuencias, Sergio Berni. Mi solidaridad con la familia y compañeros del colectivero asesinado y con los 17 millones de bonaerenses que dependen de este gobierno de incapaces. Y es un ave que aprovecha cualquier oportunidad para robar comida y más que nada se alimenta de carroña de animales muertos. Muy buenas noches, Buenas Luana, Mariano, Jorge y Nahuel. ¿Cómo les va? Bueno, los escucho. Bueno, una vez más, ver este espectáculo lamentable. Hace poco recuerdo que hablábamos de lo que pasó con el caso tremendo de Lucio, del chiquito asesinado, y cuando tuvieron que sentarse para tratar la ley Lucio, abandonaron el recinto. Lamentablemente lo mismo va a pasar esta vez. Los que hoy se rasgan las vestiduras por Daniel y hablan de un pobre trabajador al que asesinaron. El día de mañana, cuando se tengan que sentar a discutir alguna ley para proteger a los laburantes, seguramente van a votar en contra o van a volver a abandonar el recinto. Por eso hay que acordarse muy bien de las caras de cada uno de los que hoy se están aprovechando de la muerte de este pobre señor. Quiero hacer un breve subrayado sobre Ricardo López Murphy. Un dirigente que tiene por característica destacable, desde mi punto de vista, lo enfático que es en sus declaraciones y sobre todo en sus alocuciones en contra del gobierno y en particular respecto de la supuesta y muchas veces comprobable inutilidad de los actuales funcionarios. Quiero remarcarlo porque es un inútil entre inútiles y un dañino entre dañinos, porque no nos olvidemos que Ricardo López Murphy no solo fue un actor central de la alianza que gobernó el país interrumpidamente en 2001, producto de sus propias bestialidades, sino que fue echado del poder antes de la caída de la alianza y echado en buena medida por sus pares, es decir, por los propios, por la franja morada que se propuso no tolerar el recorte brutal que había dispuesto Ricardo López Murphy en las universidades, a los estatales, etcétera, etcétera. Por eso no deja de llamarme la atención que en el elenco de la oposición existan personajes como Ricardo López Murphy que al tipo de señalamientos que suelen hacer desde la oposición le agrega un énfasis que a mí me llama poderosamente la atención. Está en pleno campaña. Vamos a ver, que lo citás a López Murphy, vamos a ver el tuit, que es fresquito, es de una hora. Mirá, vos fijate acá, lo que vos marcás, Mariano, el cambio también de un tono con la historia que tiene, ¿no? El cobarde de Kicillof, después dice que no generan violencia, ¿no? El cobarde de Kicillof pretende culpar a Pato Bullrich por el patético episodio que protagonizó Sergio Berni. No sean ridículos, intentaron caranchear una tragedia y se dieron un golpazo de realidad. Mirá la palabra golpazo, ¿no? En referencia, mejor intenten algo parecido a gobernar, que la gente la pasa muy mal. Si esto no es multiplicar, digo, ¿no? ¿Qué responsabilidad política y democrática puede tener López Murphy? ¿Sabes lo que pienso? La hipocresía de la derecha en Argentina tiene niveles exorbitantes, porque si realmente están preocupados, por ejemplo,
por la inseguridad que uno podría pensar que necesitaría más recursos para poner en las calles en términos de, por ejemplo, policías con mejores sueldos, con mejor preparación, es decir, un Estado más presente. Si quisieran realmente solucionar el tema estratégico, por supuesto, se necesitaríamos más industria, más trabajo, menos desocupación, menos pobreza, porque todos, sobre todo aquellos que estudiamos sociología, sabemos que hay una curva que es a más desocupación, a más miseria, a más pobreza, obviamente hay más delincuencia. Y esa es una curva no en la Argentina, en todo el mundo medida desde hace 2 siglos. Se llaman curvas homeostáticas. Una funciona, una crece, una... Entonces, la misma derecha que dice preocuparse por un laburante asesinado es la misma derecha que está diciendo que quiere recortar el gasto público para que haya menos docentes, menos policías, menos seguridad en las calles, menos iluminación y obviamente lo que va a haber es el doble de desocupación, pobreza y marginalidad y violencia. Sumemos en esta cadena de odio, en esta cadena multiplicadora de la violencia desde lo verbal, el tuit de Patricia Burri también de hace un rato. La mentira de las 9 de la noche, creo exactamente. La mentira, la cobardía de no asumir la responsabilidad de los hechos, la búsqueda de culpables y la bestialidad de las palabras del gobernador nos muestran que nunca la verdad será parte del relato kirchnerista. Ministro Berni, tenga la hombría de bien de un soldado, de renunciar, y usted, gobernador, asuma su responsabilidad. A mí no me corren, no lo hicieron en el pasado, no lo harán ahora, y menos aún en el futuro. A su cobardía la enfrentaré con mi coraje. Pero si es inocente debería estar tranquila, ¿no? Porque también eso es un dato. ¿Por qué tanto nerviosismo? La realidad es que Axel Kicillof mide bien en las encuestas. Entonces, claramente también se ve una animosidad ahí. Me parece que si no tienen la tranquilidad de la gente que se sabe ganadora caminando, ¿no? Esto de ganabas caminando y te bajaste, que le decían a Macri el otro día. El que gana caminando no está haciendo este tipo de artimañas para embarrar a otros. Sí, y el uso posterior, ¿no, Nahuel, de todo esto? Sí. ¿Qué es lo que genera esta indignación por encima A ver, vamos. de todo lo que Yo creo que hay varias cuestiones. La primera es qué paradójico que una república, que quienes se llaman liberales, quienes supuestamente defienden las nociones de república, después apelan permanentemente a la justicia por mano propia, ¿no? Claro. Entonces, acá fíjate la gran paradoja, ¿no? Se apela a la justicia por mano propia, quienes después dicen defender la república, las leyes, lo legal, frente al populismo que avasalla las instituciones. Primera gran contradicción. Segunda cuestión, y es más preocupante que eso, es se apela permanentemente a una justicia que lleva una demagogia punitiva, es decir, esta idea de vamos permanentemente pensando que se resuelve con castigo, cosa que después no sucede. Y lo tercero, que yo creo que lamentablemente frente a esta derecha, que como hemos dicho muchas veces corrió más a la derecha en los últimos años, es muy probable que de acá hasta las elecciones vivamos situaciones en busca de caos. Corridas cambiarias, situaciones de violencia social, situaciones de violencia política. Vamos a ir a ese escenario, lamentablemente, por eso es muy importante, porque acá se rompió el pacto democrático. Bueno, vos recién estabas hablando de cómo seguramente vamos a vivir todos escenarios violentos de desestabilización y de caos, precisamente porque es el único territorio en donde luego pueden construir un electorado que les haga ganar las elecciones. Fíjate, en el mismo sentido de lo que vos decís, Nahuel, habló hoy Santilli. Hoy estamos viendo un muerto, y un muerto que nos duele, y esto no aguanta diciembre, un cambio de gobierno. Acá hay que tomar decisiones políticas, es decir, sacar a la fuerza a la calle, proteger a los ciudadanos. No van cada diciembre, ¿no? Sí, la verdad que las declaraciones de la oposición a esta altura no deberían sorprendernos, Claro. y este tipo de acciones son ya una moneda lamentablemente corriente en la política argentina. No obstante lo cual, yo creo que habiendo dicho bastantes señalamientos respecto de esta actitud de la oposición, yo también quisiera poner un punto respecto de lo que hoy señala el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, porque pareciera hasta una reacción en espejo de aquel caranchismo que muestra la oposición. Porque, ¿cuál es el sentido hoy de deslizar una teoría acerca de el origen del ataque y del posterior asesinato de Daniel Barrientos, cuando todavía no está esclarecido, si no es pura y exclusivamente en respuesta a los señalamientos de la oposición? ¿Qué quiero decir con esto?
Si vos no tenés una línea investigativa clara, una hipótesis expresada por un fiscal, por un juez, que te pueda dar un basamento para expresar estas sospechas, que probablemente sean legítimas, Sí. y ya las habían expresado en su momento el propio Berni, me parece que lanzadas por parte del gobernador con el tono político que lo hace, tienen como efecto neutralizar lo que está diciendo la oposición y no llevarle tranquilidad a la población cuando el muerto está, cuando el asesinado está, cuando el episodio de violencia, cuando el episodio de violencia, no me extraña, sea de carácter de inseguridad o tenga un carácter distinto, no quita que hay un tipo que estaba a un mes de jubilarse que lo matan a sangre fría arriba de su herramienta de trabajo. Y eso es una responsabilidad central del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es que yo no Bien. creo que el gobernador saque la responsabilidad al mostrar de acá que hay caranchismo político y que esto es similar Pero, a ver. a la Morsa en algún momento, al Sí. tren que chocó, a la utilización de Nisman. No creo que quite responsabilidad. permitime No es que lo mismo la interrumpa. Morsa que el tren que chocó. El tren que chocó, mató gente y había un entramado de corrupción detrás de ese choque. No, No, es bueno, lo y mismo. también había, bueno, espera, vamos De por ninguna partes. manera lo Esperá, mismo. esperá, también había No. un chofer en particular que las pericias demostraron, lo que digo es, paremos un segundo, está bien, me parece que son cosas separadas, quiero decir, una cosa es lo sucedido con Berni y otra cosa es el asesinato, y ahí estoy de acuerdo con vos, digo, eso es intocable, esa es una realidad. Pero el que te gobernador en ningún momento Pero dijo por que eso, no era importante. vamos a escuchar lo que dijo el gobernador con el gato silvestre esta tardecita y seguimos debatiendo sobre este tema. Las circunstancias en las que se produce el asesinato a sangre fría del chofer de la línea C20 es no dudoso, es prácticamente inédito. Casi te diría, mira, viene el colectivo, lo cruza un auto de apoyo y suben dos personas con armas de un calibre mucho más alto, digamos, armas realmente muy, muy importantes para lo que habitualmente, porque hay robos en colectivo, incluso cosas así. Parecía el robo de un blindado. ¿Y qué se llevaron? Un bolso o una mochila y después a quemarropa asesinaron al chofer. O sea que indudablemente hay que investigarlo. Esto obviamente es la justicia y también la policía de la provincia, que ya dio con dos, por lo menos uno, entiendo que ya ha confirmado que es uno de los responsables. Pero bueno, hay que investigar a fondo para entender qué pasó, porque esto no parece un robo a un colectivo. Por eso digo, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Axel Kicillof, porque él habla del robo. ¿Qué es lo que le preguntaron? A ver, pero eso dividámoslo, porque si no, digo, una cosa es el robo. Repaso una información que da Juan Alonso, querido colega. Un arma 9 milímetros Beretta, una pistola semiautomática calibre 40 que vale $1.500, la caja de balas de 20.000 pesos, de una marca estadounidense, cruzan un auto para robar un colectivo, se llevan un bolso y una mochila, huyen y en la huida queman un auto, no se van a pie ni en moto, sino que tuvieron otro auto, todo eso para robar un colectivo. Este es un hecho, bien, la investigación, ¿qué es esto? ¿Es un robo común? ¿Hay otra cosa atrás? Bien. Lo segundo, lo más importante es que asesinaron a alguien. Sí, es Esto lo me más parece que lo plantea Mariano. Sí, y ahí ¿dónde el Estado estaba el tiene que dar Estado respuesta. en todo ese proceso, ¿no? Ahí En está todo que dar ese respuesta. despliegue cuasi Y militar, otra cosa es cierto, y es inobjetable. y otra cosa es, hay una operación detrás de los golpes a Berni. Me parece que son tres discusiones que hacen, insisto, son tres fotos que hacen a una película. Las dos fotos últimas van de la mano porque es muy sospechoso que alguno de los que probablemente participó en la agresión a un ministro cobardemente, curiosamente, está ligado a Patricia Bullrich. Entonces, digamos, no hay casualidades acá. Ahora, lo único, la verdad es que esto, ¿por qué pasa? Porque Capuchetti, desde que no se investigó el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, acá vale todo. Acá vale todo. ¿Saben por qué? Porque la derecha puede hacer cualquier cosa, porque tiene la complicidad de la justicia que no va a ir a fondo. Va a ir a fondo en este caso cuando probablemente el que le pegó a Berni es parte de una patota ligado a Patricia Bullrich. Es una pregunta que dejo retórica.